asigna proyecto productivo, ¿de acuerdo? Esto es lo que les va a permitir a ustedes que nosotros los de etapa productiva diligenciemos un proceso interno y los que están en contrato vayan a contrato, vínculo laboral a vínculo laboral, proyecto productivo, se asigne una persona para que ustedes les pueda colaborar. Si ustedes no diligencian este formato, obviamente nos vamos a demorar en el proceso y en el momento en que ustedes quieran hacer un contrato de aprendizaje va a ser un poco complejo. Entonces yo les voy a pedir el favor que descarguen el formato, lo diligencien, lo firman de puño y letra, colocan la vocera de la ficha y me lo envían para poderlo descargar y enviarlo a la parte de contratación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Aló? Profe Miriancita, qué pena, tengo un poquito de mal audio, cuéntame. No, es que les estoy informando a ellos si tienen alguna pregunta relacionada con el tema que yo les dije, la importancia de diligenciar el formato, pero creo que no, todo está claro, no sé, nadie levanta la mano, nadie me dice nada. Listo, profe, ya está aquí Oscar Fabio Fuenlagan, listo para molestarte con todas las dudas para que quede todo claro. Ya te les cedo la palabra. Oscar, tienes la palabra. Buenas noches, profe Miriam. Buenas noches, Oscar. Cuéntame, Oscar. ¿Se me escucha? Sí, Gracias. claro que te escucho. Le comento, ya acabo de entrar y... Gracias. Ya acabo de entrar al link y acabo de descargar el formato. Resulta que ese formato nos lo entregaron, creo que fue en la fase de análisis, una de las primeras sesiones que tuvimos. Y, o sea, personalmente yo lo diligencié, aunque no tenía mucho conocimiento. Tuve algunas dudas sobre eso, pero igual lo diligencié y lo cargué en el link donde se decía que nosotros debíamos de cargarlo. Posteriormente nos siguieron llegando algunos correos donde nos decían, nos reiteraban que debíamos de diligenciar ese formato y enviarlo. Entonces resulta que pues yo lo hice nuevamente y traté de cargarlo, pero ya me decía su formato ya ha sido cargado. Entonces me quedaba la duda, no sé si de repente tal vez la carga del formato no quedó bien hecha o porque igual, o sea, nos seguían llegando correos donde nos decían hay determinados días para entregarlo, por favor, entréguenlo. Incluso nos han venido insistiendo Oscar, bastante en entregar ese formato. Dime qué ficha, dime La la ficha 411, exactamente. profe. ¿La 15 qué? 411. Miriancita, 411, 15, Miriancita, 1565-411, producción multimedia. Ah, no la tengo abierta. Oscar, ¿sabe qué es lo que pasa? Que obviamente yo a las personas que no lo han enviado o que lo han enviado mal, yo tengo que volverles a enviar el recordatorio. ¿Por qué? Honestamente, mire, los de etapa productiva tenemos cualquier cantidad de fichas. Yo tengo 50 fichas en este momento, de las cuales en cada ficha yo tengo que ingresar y descargar el documento y tenemos unos plazos límites para poderlos enviar, ¿de acuerdo? A contrato de aprendizaje. No me registra. Si seguramente usted me lo envió en foto, en imagen, en JPG, posiblemente no me lo haya dejado descargar. ¿Por qué? Porque la instrucción dice que el formato debe ser diligenciado en PDF, firmado de puño y letra y que se note claro la alternativa que ustedes eligieron. Es posible, Oscar, que haya sido ese inconveniente. Entonces, todo lo que ustedes tienen que entrar es ingresar al botón de etapa productiva, descargar el reglamento, leer las diferentes alternativas y anotar la que a ustedes se les ajuste y enviar y cargar el documento. Entonces, ya le digo, no la tengo registrado dentro de las fichas que tengo del programa de ustedes. Si puede, por favor, y si cree que ya lo tiene listo, cárguelo y yo mañana lo descargo, lo califico y le envío una nota registrada a la alternativa. ¿Le parece, Oscar?
Ok, profe. Una cosita más. Lo que sucede es que, pues, no sé si tal vez en alguna de las columnas o de las casillas, tal vez colocamos información errónea o qué fue lo que sucedió, pues voy a tratar de cargarlo o de diligenciarlo nuevamente y enviarlo. Pero ¿cómo sabemos si está mal hecho o tiene errores? Porque, por ejemplo, en el caso de los profes, cuando nosotros enviamos una actividad, obviamente nos notifican, ya sea por una D o por un correo electrónico, nos dicen, mire, esta observación aquí le falta algo o complételo de tal manera. Pero entonces no, en el otro que envié, no sé tal vez si cometió algún error o diligencié mal el formato. Entonces, ¿cómo sabríamos si está bien o está mal diligenciado? Oscar, porque en la casilla de botón etapa productiva o práctica o elección alternativa les va a salir una D cuando es con letra, o en su defecto les va a salir el número 50, que es que obviamente está mal, pero ya ustedes deben de mirar en la columna en donde dice, tengo una D y a qué hace referencia esa D, y ahí es donde yo por lo general doy retroalimentación, por favor diligenciar bien el formato, con la firma de puño y letra de ustedes, el nombre de la líder de la ficha y donde esté marcada bien grande la elección de alternativa. Posiblemente, Oscar, porque ya le cuento, estoy viendo las fichas y no tengo registrada ninguna alternativa de la ficha de ustedes. Entonces es posible. Profe. Cuénteme, Oscar. Dime, Oscar. Gracias, profe. Qué pena interrumpirla. Bueno, el formato en realidad es muy sencillo, ¿cierto? Sí, Se supone que de las alternativas que están allí, debemos seleccionar una, simplemente es eso, ¿cierto? Sí, solamente seleccionar una y lo más importante es que ustedes lo firmen de puño y letra. No se vale colocar el nombre en Okay. computador, no se vale porque por eso no lo devuelve. Es solamente firmarlo, a colocar una alternativa. Discúlpame, sé que ustedes obviamente en etapa lectiva les va a quedar un poco complejo porque posiblemente digan, no, todavía me falta año y medio para la etapa productiva. La importancia es que si nosotros reunimos toda la información y puede ver la posibilidad de que en contrato de aprendizaje les abran a ustedes oportunidad para que los vayan patrocinando, puede ser mucho mejor. Y ahí la importancia que tiene que ustedes diligencien todos los documentos para saber cómo se le puede ayudar directamente a la gente. Profe, ¿puedo aprovechar, que está usted en ese momentico acá, por favor? Mire. Sí, claro. Le comento entonces, las opciones que hay es la número 1, contrato de aprendizaje, número 2, vínculo laboral, la número 3 sería participación en proyecto productivo, o en SENA empresa, o en SENA proveedor SENA, o en producción de centros. La número 4 sería apoyo a unidad productiva familiar. La número 5, apoyo a unidad a una institución estatal, nacional, territorial, o a una ONG, o a una entidad sin ánimo de lucro. La siguiente sería monitorías, y la última sería pasantía, ¿cierto? Esas son, ¿cierto? Sí, Oscar, claro que sí, esas son. Gracias. De acuerdo a lo que obviamente, dime. Ahora, profe, le comento rapidito, como un breve resumen, cuál es mi proyecto. Mi proyecto es el siguiente: yo soy diseñador y fotógrafo independiente. He trabajado durante ya algunos años en eso. Trabajo en lo que es edición de audio, trabajo en fotografía también, en diseño gráfico, y lo hago de manera independiente. Tengo un local también pequeño, y mi proyecto lo enfoqué básicamente en eso. Mi proyecto se llama Empresa de Producción Multimedia Terranova. Le coloqué así, de esa manera, y es con el objetivo de ofrecer servicios multimedia, en este caso todo lo que se refiere a la multimedia, ya sea producción de video, producción de audio, fotografías, sería también, digamos, todo el asunto de lo que maneja la multimedia, ¿cierto? Entonces, estoy creando una plataforma donde yo pueda ofrecer mis servicios, o una aplicación, perdón, donde yo pueda ofrecer mis servicios de lo que yo sé para poderlo promocionar y lograr clientes.
Ese es mi proyecto en sí. Entonces, allí está el punto. Entonces, ¿cuál de estas opciones sería como la más recomendable para mí? Yo inicialmente le coloqué apoyo a unidad productiva familiar, pero entonces me quedan las dudas todavía. No sé si tal vez esté mal enfocado en ese sentido. No, espérame, qué es lo que tú estás trabajando en tu empresa? Soy diseñador gráfico independiente. Soy fotógrafo también. Trabajo también en edición de video y en edición de audio. Sí. Y básicamente pues esos son casi los cuatro fuertes de mi trabajo. Y en base a eso hice mi proyecto. Es para ofrecer, crear una aplicación donde yo pueda ofrecer esos servicios a los clientes. Es básicamente lo que yo hago. Entonces, allí no sé cuál de las opciones Me sería la más parece, recomendable para mí. me parece que se puede ajustar más a proyecto productivo, ¿sabes? Porque obviamente estás trabajando como que, digamos que es como una idea de negocio que estás trabajando y a través de la idea de negocio se te puede estar obviamente apoyando en todo lo que tú estás, en todo lo que tú estás trabajando. ¿Sí me hago Profe, entender? Dime. sí, entonces sería la tercera, en este caso sería participación en proyecto productivo o en SENA, empresa en SENA, proveedor SENA o en producción de centros. ¿Esa sería la tercera? Sí, esa sería la tercera, participación de proyecto productivo. ¿Por qué no aplica lo de proyecto familiar? Porque creo que lo tuyo no es nada familiar. Cuando es Ajá. familiar, la empresa tiene que estar registrada ante la Cámara de Comercio. ¿Tú, tú tienes tu compañía o tu empresa registrada ante la Cámara de Comercio? Eh, pues, digámoslo, el local básicamente lo tengo registrado. Está registrado el local, sino que está registrado con un nombre diferente que yo tenía antes. Entonces, mi idea sería ya poderlo registrar o actualizarle el nombre de acuerdo al nombre que lo voy a utilizar de ahora en adelante. Ok, ok, entonces, Sí tiene un registro sí. en Cámara de Comercio. Sí, bueno, listo. Entonces, desde ese punto de vista, pues cualquiera de las dos opciones se queda bien porque igual estás trabajando un proyecto. Estás trabajando un proyecto productivo. Lo puedes hacer familiar ya que tienes todo lo que hace referencia a la Cámara de Comercio y allí a través de la Cámara de Comercio, pues obviamente tú vas a tener que tener una asesoría. Ahora, cuando trabajamos lo que compete a proyecto productivo, es donde se debe tener una idea de negocio y hacen una idea de negocio. Hacer idea de negocio o hacer un plan de negocio no es fácil. Es por ahí la importancia que se tiene que la gran mayoría de los chicos asignen la alternativa. Si se llega a trabajar en proyecto productivo, la importancia es que se asigna a una persona que es experta en el tema y les pueden ir colaborando en toda la asesoría de ese plan de negocios. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me entregan una asesoría, Ok. me entregan unos formatos y a través de esos formatos, yo lo que voy haciendo es mi idea de negocio, plasmarla en esos formatos y la asesora les va permitiendo a ustedes cumplir con unos parámetros a través de la bitácora, pero es cuando ya están en etapa productiva. Entonces, los que eligen obviamente el proyecto productivo, pues tienen la oportunidad de ir trabajando en su idea de negocio 6, 8 meses antes de que empiecen la etapa práctica o productiva y ahí ya tienen los 6 meses contaditos para que se les apruebe la etapa productiva. ¿Sí me hice entender, Oscar? Ah, excelente, profe. Sí, o sea, pues a mi punto de vista me llama más la atención o lo que usted me acaba de recomendar es que me resultaría más práctico y mucho más provechoso la tercera propuesta, que sería participación en proyecto productivo. Por eso te digo, Oscar, si tienes una idea de negocio, sería genial porque la idea de negocio tú la empiezas a trabajar desde cero. Por ejemplo, yo tengo un aprendiz que está trabajando recogiendo toda la parte de botellas
reciclables a través de una máquina, ¿sí? Esa es una idea de negocio que ella tiene y que obviamente se le expone la idea a la persona que le va a asesorar y ella la va asesorando en cada uno de los aspectos que requiere la idea de negocio para ponerla en práctica. Y entonces cuando hablamos de esa idea de negocio se requiere obviamente trabajar la parte legal, la parte contable, la parte humana, la parte de mercadeo, la parte de investigación y son casi como 12 parámetros que se deben tener para la idea de negocio. ¿Qué pasa con el proyecto familiar? Con el proyecto familiar tú ya tienes la Cámara de Comercio lista, igual a través de una asesoría también se te puede ir indicando esos mismos parámetros, porque es que tú ya tienes tu negocio y ya estás trabajando. No es lo mismo que una persona que quiere emprender, quiere una idea de negocio, la tiene lista y ya la quiere para ponerse a emprender. ¿Sí me hago entender, Oscar? Sí, profe, muy claramente. Pues, Entonces, pero igual, o sea, a mí me favorecería muchísimo, incluso me interesaría muchísimo la asesoría. Entre más tenga la posibilidad de recibir una asesoría de parte del SENA, pues, obviamente yo tengo alguna experiencia, pero pues, entre más tenga uno la posibilidad de aprovechar los conocimientos, a mí me parece mucho más beneficioso. Listo, Oscar. Entonces, por favor, diligencia el formato a través de proyecto productivo. Una vez lo hayan diligenciado, pero eso toca toda la ficha. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo llevar un documento solamente de Oscar allá a contrato de aprendizaje. Si en la ficha hay 25 aprendices, me toca los 25 aprendices. Si esos 25 aprendices, 5 tienen proyecto productivo, 5 se van para contrato, 5 para vínculo laboral, y es ahí donde el SENA entra a colaborarnos en cómo los podemos apoyar a ustedes. ¿Sí me hago entender? Ok, Ahí profe. está. Sí, profe. Bueno, Una última cosita. cuéntame. Una última cosita, profe. La selección, ¿cómo la hacemos? O sea, ¿con una X en la casilla Sí, con una X. o qué Mira, le colocamos? el formato está ahí en pantalla. Gracias, profe Elsie. Te agradezco mucho. El formato está aquí en pantalla. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes colocan aquí ficha, la ficha de cada uno de ustedes, el programa de ustedes y colocan el número del documento, el nombre de ustedes y aquí en estas alternativas, las 7 mismas que tú leíste, vas a colocar una X, en tu caso aquí en proyecto productivo, tu firma y colocan aquí instructor, líder del grupo, puede ser la profe Elsie, el profesor Dagoberto, el profesor líder que sea. Lo descargan, lo escanean en formato PDF y me lo cargan a botón etapa productiva elección alternativa. Yo lo descargo e inmediatamente hago el proceso interno. Ok, gracias, profe, le agradezco. Con mucho gusto, Oscar. Mucha suerte. ¿Alguien más? ¿Otra Gracias. pregunta? Ok. Jorge, buenas noches. Andrés Quintero, Ángela, Evelyn Catalina, Frankie Eduardo, Mario Alonso. ¿Alguno de ustedes, chicos, tienen alguna pregunta o de pronto que han escuchado de estudiantes que les dicen no sé cómo diligenciar el formato, no tengo aún claridad sobre las opciones de etapa práctica, para que de una vez aprovechemos y que ya que está la profe? Profe, creo que Jorge Ricardo Escobar tiene la mano alzada. Jorge, tienes la palabra. Listo, Jorge, te escucho, cuenta. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. El formato ya lo diligencié, ya lo envié hace rato, pero ¿dónde miro si es que fue aceptado o no, o si está bien? Jorge, por lo general, yo siempre coloco, es lo mismo que le digo a Oscar, cuando el formato no está bien diligenciado, les va a aparecer o con 50 o con 60, que es D. O si está en letra, obviamente la D, y les coloco una observación. Por favor, diligenciar bien el formato, falta tal aspecto, y con base en ello, ustedes lo vuelven a diligenciar bien y me lo envían. Cuando ya ustedes me lo han enviado y yo coloco, ok, recibida, gracias a la alternativa,
es porque está bien el formato. Ya, no, pero me refiero es, ¿dónde miro eso? Porque... En las observaciones que se les envía a través No. de la... Ok, ¿qué? Dime, Jorge. No, o sea, ¿en qué lugar? En la parte de perdón, de calificaciones, ¿hay alguna? Hay calificación donde dice Centro de Calificación Elección Alternativa, ahí aparece. El formato está recibido gracias o cuando está mal el formato, ahí debe de haber una observación. Ya, pero Sí, dentro no, de... pero me refiero es en ese listado de notas, ¿cómo se llama Elección de el licenciamiento alternativa. así de? Elección de alternativa. Eso, Elección de elección alternativa. Etapa práctica, elección alternativa. alternativa, etapa práctica. Y ahí, Listo. de hecho, cuando yo les envío recordatorio, obviamente aparece mi nombre es Miriam Abril y soy la instructora de etapa productiva. Entonces, muchos me han contestado en el recordatorio que yo les envío y por correo interno yo les doy la respuesta. Ya, listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Sí. ¿Alguien más? Gracias, Jorge. ¿Nadie más? ¿Todo quedó claro? Profe Miriam nos dice en el chat, Evelyn Catalina, profe, ¿en trimestre qué se debe poner? Gracias. Tercer trimestre. Catalina, se debe colocar tercer trimestre. Gracias. Ahora me dice Andrés Quintero por chat, profe Miriam, ¿se puede seleccionar más de una opción? No se puede seleccionar más de una, porque si se selecciona más de una, yo tengo que rechazarlo. ¿Por qué? Yo no puedo estar aquí en la parte trabajando con ustedes y estando por allá en la calle. De pronto si llevo un buen celular, a lo mejor sí lo haga y vaya trabajando por la calle, ¿sí? Pero yo tengo que tener una sola opción. Yo no puedo estar en contrato de aprendizaje y en proyecto productivo, porque no se puede hacer. Para contrato de aprendizaje, ahí la importancia de tener las divisiones de las 7 alternativas, para que solamente se seleccione una opción, Andrés, solo una. Vale, muchas gracias, profe Miriam. Vamos a mirar. Andrés, ¿escuchaste la respuesta de la profe Miriam? ¿Me confirmas, por favor, con un chulito verde? Gracias. Sí, listo, Profe, gracias. creo que acá Jorge Ricardo Escobar tiene otra pregunta, profe. Jorge, tienes la palabra. Bueno, no sé si tenga que ver de pronto con el tema, es que ayer nos insistieron en hacer otra vez la evaluación y resulta que allí sale, dijiste el código de la evaluación, ¿cuál es? No, Jorge Ricardo, creo que la evaluación de instructores es diferente al formato de elección de alternativa. ¿Es eso lo que me está hablando? Sí, es de la evaluación de los docentes. No, Jorge Ricardo, es diferente. Ustedes ya a través del link que los instructores les han enviado, ustedes deben de diligenciar obviamente el formato de una forma muy objetiva para evaluar a sus docentes. El mío es de etapa productiva y esa elección es completamente independiente. Es independiente. Ya, bueno, ya. Claro que sí, Andrés. Si usted puede llegar a seleccionar, por ejemplo, contrato de aprendizaje, pero por X o Y motivo no pudo ubicarse en una compañía, no le salió un contrato, usted tiene la oportunidad de, por ejemplo, coger una idea de negocio y trabajar proyecto productivo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Obviamente a través de eso
tiene que volver a diligenciar el formato. Lo que yo les sugiero es que descarguen el formato de elección de alternativa y lo guarden en sus documentos. Y si, por ejemplo, lo que me dice Andrés en el chat, bueno, yo tengo que elegir contrato de aprendizaje, pero no se me dio, entonces yo me voy para proyecto formativo. Y a través del proyecto formativo, entonces yo coloco una X y le pido por favor al instructor que me cambie directamente la elección de alternativa. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Cuéntame, Oscar. Gracias, profe. Para comentarle una cosita nada más. Mire, el formato de la hoja de Excel tiene, en la hoja 2 tiene una información adicional, pero es de otro tecnólogo y hay un listado de estudiantes. Supongo que esa información no tiene nada que ver con nosotros, o sea, tendríamos que obviarla, ¿cierto? Obvio, te agradezco mucho la aclaración. Gracias. Sí, la tienes que obviar porque es importante que sepan que el formato es completamente individual. Yo sé que hay veces los representantes son muy diligentes y tratan de enviar toda la información y colocan la X de cada aprendiz, pero no se puede hacer. Esa no se puede hacer. Tiene que ser solamente la primera. La primera es alternativa, de tal forma que solo la primera alternativa es de Pepito Pérez o de Óscar o de Andrés, y yo ya identifico a cada aprendiz con el nombre y con la alternativa. Importante la aclaración, gracias. Gracias, profe, le agradezco. ¿Algo más? Profe, miren, discúlpame un segundo, yo me salgo un poquito del tema. Respecto de la observación de Jorge, acabo de enviarte en el chat de esta sesión el código que tienes que ingresar cuando te pide el código para poder evaluar a los instructores. Ese mensaje yo lo envié hace una semana. Igual vamos a hacer un anuncio y recuerda que el viernes debemos hacer sesión para promover la evaluación. Hago un aviso parroquial aquí a todos los estudiantes que están aquí de paso. Se amplió la fecha de evaluación de instructores hasta el 20 de julio. ¿Listo? Para que estén pendientes. Muchas gracias. A ver, Andrés, SENA como institución nos apoya a encontrar un contrato de aprendizaje, monitoría, vínculo, pasantía. Claro que sí. Ahí porque es tan importante que ustedes diligencien el formato. Yo no puedo esperar a que ustedes en su año y medio terminen su etapa lectiva y envíen el formato, porque eso tiene que hacerse antes para que el contrato de aprendizaje nos pueda colaborar en activarles a ustedes el link de contrato de aprendizaje, para activarles a las diferentes empresas que hay el perfil de cada uno de ustedes. Entonces, monitoría, ¿en qué caso se da? En que en determinado momento usted es muy experto en el tema que está trabajando y puede llegar a conseguir una monitoría en la coordinación. Ya tiene que ir a trabajar allá, o la pasantía tiene que ir a trabajar allá, y obviamente tiene que demostrar todo lo que está ha estudiado en etapa lectiva, para demostrar que todo lo que está trabajando en etapa lectiva usted lo puede hacer en la monitoría o en la pasantía. ¿Sí me va a entender, Andrés? Ok, gracias. ¿Algo otra duda, otra inquietud? Bueno, creo que todo quedó claro, pues por lo menos a las personas que tenían dudas, inquietudes, les voy a pedir por favor que los que no lo han diligenciado lo hagan. Recuerden que es en PDF, recuerden que debe ir firmado de puño y letra de ustedes, y recuerden que deben de elegir una sola alternativa. Yo lo valido, espero a más tardar en 15, 20 días bajar todos los formatos de las fichas para que les podamos colaborar a la gran mayoría de ustedes. Reitero, no puede ser uno o dos, tiene que ser la ficha completa. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta?
Profe, allí yo haría una acotación y es que apoyarnos desde pues nuestra representante Catalina y cada uno de los representantes de las fichas de la 10 a la 18 para que estén replicando la información, que si una sola persona falta por diligenciar el formato es difícil que se les pueda ayudar precisamente como decía Andrés a seleccionar esta etapa que es tan importante para muchos para poder recibir ya sea un apoyo económico, la experiencia y pues como requisito para su última fase de control como tal y poder así pues culminar con éxito su proceso formativo. Gracias. Listo, te agradezco mucho, mi querida profe. Ha sido de mucha ayuda. Ojalá estos chicos puedan, por favor, en todas las fichas cargar los documentos para poder entregar el informe y pues poderles colaborar. Si no tienen ninguna otra inquietud, pues les agradezco mucho, bendiciones y ojalá sean muy pilos. Tienen un excelente profe. Muchas gracias. Profe Miriam, antes de que te nos vayas, nos dice Ángela, ¿qué sucede si falta alguna persona por enviar el formato? ¿El resto no se puede graduar? No, Ángela, no es que no se pueda graduar. Claro que se puede graduar. Lo que pasa es que a nivel interno, los procesos internos de virtualización son muy complejos. Por eso es que hay 3 instructores trabajando son 120 personas y de cada uno de nosotros tenemos 30, 40 fichas. ¿Sí? Por eso es que es importante, obviamente, no es que no se pueda graduar, lo que pasa es que no le dan la alternativa al SENA de Pepito Pérez, ¿qué pasó? No cogió elección de alternativa, no tiene nada y posiblemente ese aprendiz pues vaya a un proceso de un comité pues porque no muestra el interés realmente de todo lo que hace referencia a la etapa productiva. Porque es que es importante desde ahora, nosotros casi que desde febrero, mis compañeros y yo empezamos ya a cargar todo el reglamento, todo el documento y mire, estamos a mitad de año y casi que ninguna de las fichas a excepción de muy pocas de logística, han cargado los documentos y es por ello que obviamente nosotros nos atrasamos en la información. ¿Listo? Sí, señor Oscar. El periodo de práctica son 6 meses desde el momento en que ustedes terminan su etapa lectiva. Por ejemplo, en la etapa lectiva la pueden llegar a terminar en noviembre. Si ustedes terminan la etapa lectiva en noviembre, tienen que contar desde noviembre 5, ya empiezan la etapa práctica, son 6 meses. Y a partir del 5 de noviembre, ya cuentan diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y el 6 de mayo salen ya de etapa práctica. Son 6 meses. Obviamente es más etapa lectiva que etapa práctica. Son 6 meses. ¿Alguna otra pregunta? Profe, qué pena molestarle nuevamente. No te preocupes, cuenta. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Gracias. No, pues aprovechamos la oportunidad de que usted está hoy acá y pues no, le agradecemos de que nos haya sacado de esta, porque en realidad yo tenía muchas dudas sobre la etapa práctica. Una cosita más. En mi caso, vuelvo y le comento, le dije que mi proyecto era sobre la creación de una aplicación multimedia para ofrecer mis servicios a diferentes clientes. Entonces, mi etapa práctica, ¿cómo sería en ese caso? O sea, ¿tendría que entrar a trabajar o hacer mi práctica en una determinada empresa o tendría que hacerlo como independiente trabajando? ¿Sería válido si hago mi etapa práctica trabajando para un determinado cliente? ¿Eso sería válido como como mi práctica? Sí. Es decir, si logro un contrato con ellos. Claro, Oscar, pero desde ese punto de vista, es ahí la importancia de que ustedes vean muy bien las diferentes alternativas. Desde ese punto de vista, si trabaja con un cliente, ese cliente me imagino que le dará un contrato. Y ahí entonces la alternativa sería contrato de aprendizaje. Si yo trabajo y hago mi proyecto a nivel familiar, obviamente todo eso tiene que ir respaldado a través de la persona que lo va a asesorar en ese proyecto.
si te das cuenta la importancia de tener claridad sobre las diferentes alternativas. Tú me has dicho, si yo tengo un cliente, yo donde ese cliente puedo ir a hacer mi práctica, pero si supongamos que ese cliente es Microsoft, ¿sí? Microsoft tiene que hacerte a ti un contrato para que vayas allá directamente a la compañía y estés trabajando todos tus conocimientos en la compañía de Microsoft. Desde ese punto de vista sería un contrato de aprendizaje. ¿Sí, soy clara? Sí, claro. Entonces, en ese caso sería, para mi caso sería la primera opción. En este caso, contrato de aprendizaje. Exactamente, pero date cuenta la figura que me has dicho. Ah, no, yo tengo un cliente y donde ese cliente quiere que yo vaya y le ponga todos mis conocimientos, ese cliente tiene que hacerte un contrato de aprendizaje, que es diferente porque el cliente está aprovechando de tus conocimientos y tienes que estar allá dentro de la compañía de ese cliente. Diferente a que tú estés teniendo tu propia empresa, tu propio proyecto, y en tu propio proyecto tú lo que haces es buscar clientes y ofrecer tus conocimientos a esos clientes. El concepto es completamente diferente. ¿Sí me van a entender? Entonces, es importante, obviamente, que tú tienes claro las diferentes alternativas, pero es importante que te visiones qué es lo que yo quiero dentro de 1 año y medio cuando yo termine mi tecnólogo, qué es lo que quiero hacer. Pues cuando yo me proyecto mi visión, ya tengo claro qué es lo que en 1 año y medio yo quiero hacer. Ah, no, yo quiero tener 10, 15, 20 clientes y a cada cliente yo le voy a ofrecer los servicios, todo lo que yo conozco, todo lo que sé, se lo ofrezco a diferentes clientes. Ese es tu proyecto, ese es un plan de negocios. Diferente a un contrato. Yo tengo un contrato y a través del contrato a mí mensualmente me pagan. Digamos entonces, si yo escogiera, qué pena. Dime. Okay. Profe, entonces, hagamos de cuenta que si yo escogiera la tercera opción, que fuera participación en proyecto productivo, ¿cómo podría yo validar mi etapa productiva? A través de si escogiera esa tercera opción. A través de una asesoría donde lo que tú me dices es que, bueno, yo tengo un proyecto productivo, pero mi objetivo es tener 10 clientes y yo a cada cliente le voy a ofrecer un diseño gráfico de la comunicación de su imagen de la compañía. Ah, yo lo valido a través de mi asesora y mi asesora me firma una bitácora para el siguiente mes. No, yo le quiero hacer el plan de negocios a la empresa Pepito Pérez de todos los conocimientos que yo tengo. ¿Por qué, Oscar? Porque son conocimientos que tú has adquirido y esos conocimientos se tienen que plasmar a través de la bitácora de etapa productiva. Y la asesora entonces te la valida, te la firma y tú la cargas en etapa productiva y los instructores de etapa productiva lo que hacemos es validar eso y ya. Segunda bitácora, la validamos. Tercera bitácora, la entregas y ya quedan los 6 meses válida toda tu etapa productiva. ¿Sí fue clara, Oscar? Sí, claro. Entonces, pero ¿habría un número determinado de clientes? ¿O podría ser digamos, usted me está en este momento hablando de 10 o 20, ¿podría ser la mitad o un determinado número? Oscar, eso depende de qué tanto quieras tú alcanzar. Yo soy de las que pienso, Oscar, que uno tiene que soñar en grande. Posiblemente tú tengas 10, 15, 20 clientes. ¿Qué tal si tú llegases a tener 100 clientes de aquí a cuando tú termines? ¿De qué depende eso? De la meta que tú te propongas, de tu proyección como empresario, como persona, como aprendiz. Eso solamente depende de ti. Si yo te digo, no, yo solamente te valido la etapa productiva con un cliente, pues pienso que te cortaría las alas. Ah, pero si yo te digo, Oscar, tú puedes llegar a tener unos 10, 50, 100 clientes, ¿de quién depende? De ti, solamente de ti, de mí no. Porque yo, obviamente como instructora de etapa productiva, yo te doy las herramientas, pero tú eres el que te proyectas a llegar a la cima. O sea, si tú dices, no, yo solamente quiero tener 2 clientes, te quedas con 2 clientes. Pero si dentro de tu proyecto quieres tener 100, 200 clientes, tú vas a hacer un segundo McDonald's, o un Microsoft, o una Nestlé de Colombia. Eso depende más de tu visión, de cuánto quieres llegar a crecer tu compañía. Eso solamente quien lo sabe tú.
nadie más sino tú. Nosotros los instructores somos un apoyo donde a cada uno de ustedes les damos alas para que ustedes salgan adelante. ¿Y de quién depende que lo haga? Pues obviamente ustedes. ¿Sí? ¿Soy clara? Sí, gracias. Ok. Sí, muy claro, excelente. Me ayudó mucho, te agradezco. Sí, Oscar. Entonces, ánimo, no pienses pequeño. Cada uno de nosotros tenemos un potencial tan grande, y lo tenemos tan escondido que no nos damos cuenta de eso. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando nos estamos enfrentando en el mundo y nos damos cuenta que tenemos tanto potencial, pero que lo tenemos guardado. Entonces, solo Dios y tú pueden sacar adelante ese potencial. No pienses en pequeño, piensa en grande y serás grande. Es lo único que yo te puedo decir. Bueno. Muy agradecido, profe. Le agradezco inmensamente. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Ángela, y dentro del periodo de la etapa lectiva realiza la etapa práctica, no se vale. Ángela, tú en este momento estás en etapa lectiva. La etapa lectiva dura 1 año y medio, casi los 2 años aproximadamente. Cuando tú estás en etapa lectiva, estás en etapa lectiva. Es como cuando uno está terminando su secundaria. Pues si yo estoy en mi secundaria, yo tengo que terminar mi secundaria y después de que yo termine mi secundaria, ahí sí tengo que ir a mirar cómo consigo pues, las responsabilidades. Es lo que te digo. Dedícate a sacar adelante tu etapa lectiva de una forma muy buena y verás que te vas a destacar en tu etapa práctica. ¿Listo? ¿Quién más? Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Chicos, ¿todo claro? ¿Sabes qué, estimados aprendices, de pronto Frankie o Mario Alfonso o Steve Botero, buenas noches, acabaste de integrarte, tienen preguntas acerca específicamente de cómo diligenciar el formato de etapa productiva o de etapa productiva, ya que tenemos aquí a la profe Miriam Aziz? Gracias. Creo que ya todo está claro. Buenas noches, Steve. Pero Ángela, ¿tú en este momento estás laborando en la compañía, en la ONG? ¿Estás trabajando en la compañía? Ah, es Regio, pero también estás haciendo tu etapa lectiva, ¿cierto? Entonces, listo, Ángela. ¿Tú ya diligenciaste el formato? Listo. Bueno, la verdad es que yo de la ficha de ustedes no registro. Déjame, yo termino y entonces me pongo juiciosita a mirar lo de ustedes, si no hoy, porque ya tengo que ir a hacer otras cosas, de pronto mañana. Prometido, voy a revisar la ficha de cada uno de ustedes. Y claro que sí, Ángela, desde ese punto de vista, bueno, déjame ya la anoto, aquí pueden la estás escribiendo. Entonces, desde ese punto de vista, colócame ONG y ya te digo, no depende de mí, depende de que todos los de la ficha me envíen la selección de alternativas. Y les prometo que si ustedes me la envían, voy a tratar en lo posible de bajar los documentos a contrato de aprendizaje, se los envío a nivel interno a la administrativa y ellos a su vez hacen todo el proceso. De tal forma que pues, ustedes ya tengan adelantado algo cuando ya entren a etapa productiva. El tiempo pasa muy rápido y en menos de nada ya sabemos que reposan todos los documentos en contrato de aprendizaje y ya les queda más fácil. ¿Les parece? Entonces, ya, listo. Gracias, Ángela. ¿Algo otra duda, algo otra de los otros compañeros? Chicos, un último llamado a dudas de Frankie, de pronto Mario Alfonso, Steve Botero. ¿Alguna duda de etapa práctica? ¿De la elección de la alternativa de etapa práctica? Parece que no hay más dudas en cuanto a ese tema tan importante, mi profe. Bueno, listo. Ok. Entonces,
Te agradezco mucho, mi querida profe, te doy un café. Bueno, Steve, cuéntame antes de que yo me desconecte. Sí, no te escucho. O si quieres por el chat. Si tiene el micrófono habilitado, esperemos por favor si de pronto por el chat, parece que lo estoy redactando por el chat. Okay. Ahí Steve. Tienes que entrar directamente al botón de etapa productiva. Ya habíamos compartido el formato. Y ahí lo puedes descargar y ahí está toda la información. Ingresa por favor a tu ficha, botón etapa productiva, lees el reglamento, las diferentes alternativas, después el formato, lo diligencias y lo envías. Ya lo habíamos mostrado en la pantalla. Bueno, ¿alguna otra pregunta, otra duda? Bueno, mis niños, bendiciones para todos. Qué rico haber tenido la oportunidad de hablar con ustedes. Muchas gracias. Les agradezco mucho la colaboración y el apoyo para el formato de lección alternativa. Y cualquier duda, por favor, me informan a través de correo lo que ustedes necesitan, ¿vale? Listo. Mi profe, me voy a tomar la palabra y una pregunta específica. ¿Hasta cuándo entonces, digamos, una fecha ya definitiva para producción multimedia para todas las 8 fichas? De último plazo ya no más de diligenciar el formato de etapa productiva. Ay, mi querida profe, pues yo quisiera que fuera antes del 30 de julio, la verdad. Listo. Entonces, a partir de allí, con los estudiantes pues que estuvieron aquí muy juiciositos y con todo el equipo ejecutor de instructores, vamos a estar entonces apoyando en esa parte, poniendo anuncios, enviando correos, mensajes para que los estudiantes se pongan al día, pues porque esto sí afecta el hecho de que los demás estudiantes no puedan tener su opción ya preparada. Sí, claro, además es que eso que te cuento, a mí, pues si me llega uno que otro, sí, perfecto, pero a mí no me reciben un solo formato de un solo aprendiz, a mí me reciben por fichas, y en lo posible yo ya me puse como meta máximo hasta la primera semana de agosto poder bajar todos los formatos de todas las fichas que yo tengo. Vale, eso es muy claro y gracias, profe, porque pues es importante que los pues aprendices son los que más se demoran y más se ven afectados si no realizan ese procedimiento por ficha completa. Sí, así es. Listo, profe, mil gracias, de verdad le agradezco. Para todos, muchísimas gracias. Vale, profe, gracias por el espacio cedido. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien, profe, mil gracias. Gracias a ti. Lo mismo, descansen, bendiciones, adiós. Gracias. Bueno chicos, entonces ya hasta aquí voy a detener la grabación y ya pues quedamos aprovechando media horita para si hay dudas aprovechar el profe Manuel ingresó, si hay dudas de promover de una vez y pues aquí sigue con nosotros la instructora Ana María, ¿listo? Gracias.